Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Este es un momento, queridos míos, para que estén en un estado meditativo. Es un momento en el que dedican su conciencia para alterar ese estado normal en el que siempre están, para tener un momento de recibir información, de estar relajados, silenciosos, de una manera diferente y permitir que la información fluya. Y la información que fluirá hoy es posible que te sorprenda. Para los que han llegado a esta canalización y no saben lo que es, esta es una canalización de 5 y corresponde a eso que es un estudio de lo que yo he descrito como la rueda de la enseñanza lemuriana. Daremos mucha más información sobre lo específico y lo académico de la enseñanza de los pleyadianos, esa enseñanza que le dieron a aquellos que estaban en esa isla llamada Lemuria. En tiempos tempranos, cuando la pizarra estaba completamente limpia de conceptos de Dios, de conceptos de la espiritualidad y de la belleza, de conciencia y de comprensión, y podía escribirse sobre esas pizarras limpias de los niños. Y comenzó. Y la pregunta sería, ¿qué es eso que aquellos de las estrellas que habían pasado por todo durante más de 1 millón de años, qué es eso que ellos te dirían, te enseñarían? Y a medida que te adentras en las cosas, una a una, esas cosas que te he dado específicas, las palabras que ellos han enseñado, una a una, yo quiero que te pongas en el lugar de aquellos que decidieron qué debería ser enseñado. No se ha hablado mucho de eso, pero mucho antes de que un planeta llegue a sembrar a otro con la belleza y lo apropiado del plan de Dios, ellos tuvieron que desarrollar qué era eso que ellos podían enseñar aquí, que podían enseñarle a una mente que no era tan desarrollada como la de ellos, y cómo podían enseñarla de la mejor forma. ¿Y qué es aquello en lo que ellos querrían enfatizar y al mismo tiempo mantener ese libre albedrío que se te dio, que se les dio a todos? Y antes de que ellos pudieran enseñar, tenía que haber muchas generaciones de humanos para que todos tuvieran la alteración del cromosoma número 2, esa fusión del 24 y el 23, de tal manera que todos los humanos fueran así, antes de que la enseñanza pudiera comenzar, porque el cromosoma 2 es el que absorbería esa enseñanza. Porque ves, los pleyadianos, las pleyadianas querrían hablar de su tema favorito, algo hermoso, majestuoso, esa fuente creadora maravillosa y majestuosa en el centro de todo. Y ahí es donde comenzaron, queridos míos. Ellas no le enseñaron a los niños lo académico o los radios o los tamaños. Ellas llegaron a la rueda y señalaron el centro y dijeron, hablemos de lo que hay ahí. Y el centro, al cual estamos llamando el eje, es la cosa más bella, más hermosa que existe. Es un concepto que tú tienes. Pero como niños, cuando tienes un concepto, tú no lo sabes, no sabes realmente. ¿Qué podría ser realmente Dios? Espíritu. Si le preguntas a aquellos que están en el planeta qué es Dios, dónde está Dios, cómo funciona, recibirás tantas respuestas como humanos tienes o como humanos a los que les preguntas. En este momento,
en la infancia de tu comprensión de Dios y del planeta, todo lo que has hecho es estar de acuerdo en que tiene que haber un solo Dios. Eso es lo único que han hecho, y eso es relativamente reciente, porque muchas de tus civilizaciones habían llegado a esta conclusión antes, pero siempre volvían a decir que había muchos dioses, porque si había muchos tipos de civilizaciones, entonces tenía que haber muchos tipos de Dios. Pero ahora más del 80% del planeta cree en un solo Dios. Entonces están listos y maduros para esta discusión y esta comprensión y para realizar, para comprender lo que esto es. Y las pleyadianas lo sabían muy bien, que esta sería la evolución que ustedes, el curso de la evolución que ustedes tomarían, porque era el mismo de ellos. Entonces tenían que enseñar algo que era preevolucionario a niños que crecerían y que harían equivocaciones, como ustedes las han hecho. Y sin embargo, en lo que ellas les enseñaron, ellas sabían que eso se pegaría a la cash de ustedes, de tal manera que cuando estuvieran listos y si se daba la oportunidad y la Tierra evolucionaba como se suponía que iba a evolucionar, si llegaba esa oportunidad, el Akash eventualmente despertaría a una verdad mucho más grande. Entonces, en lugar de tener una tierra que pelea sobre ese único Dios y que le dice a la otra civilización, si no rindes culto de esta manera, vamos a matarte. Es como una dicotomía, diría yo. Todavía no lo has comprendido. Y después, esa otra parte de la civilización hace a ese Dios tan disfuncional, pero aún así es un solo Dios. Cada civilización lo pone diferente, porque ves, la evolución de la conciencia de lo que realmente es, eso es un misterio para ti. Pero lentamente, queridos míos, civilización tras civilización y cultura tras cultura en este planeta comenzará a comprender y a darse cuenta de esa conciencia de unidad. En otras palabras, si hay un solo Dios, tiene que haber una unidad de todas las cosas, porque Dios creó todas las cosas. Eventualmente le sucederá a la humanidad, llegará el momento en que no haya separación. Y entonces el hecho de separar a Dios en partes de creencias diferentes realmente es algo infantil. Y después los humanos comenzarán a comprender y a darse cuenta que las muchas religiones en el planeta pueden existir siempre y cuando sean compasivas las unas con las otras, que se comprendan las unas a las otras y puedan mirarse las unas a las otras y decir, bueno, tenemos nuestro estilo y ustedes el otro, pero es hermosísimo que todos podamos amar a Dios y podremos tomarnos de la mano con diferentes símbolos y diferentes formas e incluso diferentes profetas, pero siempre decir que todo emana de un solo lugar, de la fuente central. Quizás habrá una sola canción para cantar eventualmente y todos se tomarán de las manos de muchas religiones con muchas vestimentas y muchos símbolos y todos se tomarán de la mano y cantarán una sola canción que será tan poderosa que sollozarás con la belleza de comprender que todos vinimos de un solo lugar. Y en el ADN, entre más y más comprendas que la compasión y la enseñanza y la información original de la fuente está ahí, en el ADN. Algunos nunca necesitarán la rueda de la enseñanza, porque de ellos ya sale una energía intuitiva justo desde tu Akash, eso que fue implantado dentro de ti para esta vez, una sabiduría implantada dentro de ti, una sabiduría que no has visto todavía. Y eso va a suceder en todo el planeta y ya está sucediendo. Ya hay una preparación para esa idea y ese concepto que tal vez, tan solo tal vez, ustedes se encontrarán, conocerán extraterrestres que serán amables y sabios y amorosos. Esa es solo una semilla de esa idea inicial. Simplemente no lo has tenido antes porque siempre has creído que todos los extraterrestres son disfuncionales como tú y que si vienen a este planeta vienen a destruirte o a agarrarte. Y eso, queridos míos, como lo hemos dicho antes, es la naturaleza humana.
¿Ves? Esa es tu historia. Estas son las cosas que están comenzando a cambiar. Hay benevolencia que está llegando y la benevolencia es de humano a humano. Es un honrarse de humano a humano. Y te hemos dicho antes que a medida que miras hacia atrás y cuando tus nietos miran el pasado y comienzan a aprender lo que ha sucedido en la historia, ellos te miran y dicen, bromeas, ¿hicieron ustedes todo eso? Todo antes de 2012, incluso puedes llamarlo los años barbáricos, debido a lo que está comenzando a suceder. Y te hemos dicho de nuevo que estos cambios no pueden suceder de la noche a la mañana, porque a los humanos no les gusta el cambio, y el tipo de cambios que son de conciencia y benevolentes y pacíficos y gentiles y que están comenzando a llegar, significa que algunos de los que no son así tienen que romperse, tienen que caerse. ¿Lo has notado? Están cayendo. Imagínate un bellísimo tipo de gobierno que tú organizas y estás muy orgulloso y después vas y te das cuenta y dices, bueno, ¿cuál es el atributo de ese gobierno? Bueno, siempre están discutiendo y peleando. ¿Y eso es lo mejor que tienes? Bueno, sí. ¿Y qué has logrado? Bueno, casi nada. ¿Y por qué es eso? Porque todo el tiempo estamos peleando. Entonces tú dirías, bueno, quizás hay algo mejor. Y hemos hablado de eso también. Nuevas ideas de hacer que las cosas funcionen de una manera que nadie ha visto hasta ahora, en las que nadie ha pensado hasta ahora, pero están llegando. La manera como viven también creará aquello que descubres. Y los inventos, las invenciones que están por llegar, te hemos dicho, cambiarán tu vida de una manera que tú necesitas tener ese cambio. Y todas esas cosas no son solamente de la conciencia. Muchas de esas cosas vienen por el cambio climático que les hemos dicho que está viniendo. Todas estas cosas para refrescar, renovar la vida en el océano. Este planeta está revitalizándose a sí mismo. Y queridos míos, ustedes están al frente de todo eso. Y hay quienes están escuchando y dicen, este tipo que está hablando es un loco. Él cree que las cosas están mejorando. Y nosotros les decimos de nuevo, examinen el filtro. Cuando te miras a ti mismo y a otros, examina por qué es que todo el tiempo, todo a lo que miras, siempre ese vaso está a medio llenar. Y encontrarás eso en todas partes, porque eso es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana de antes. Y ese es el pasado. Y eso es siempre porque lo que llevabas en la historia, las cosas malas, y lo botabas hacia la historia y creías que la historia a futuro iba a ser igual de mala y que no iba a ser mejor. Y eso es lo que estás enfrentando, querido mío. Estás enfrentando ahora mismo una nueva idea, un paradigma. Tienes que romper ese paradigma que dice que sabes lo que va a suceder porque conoces el pasado. Bueno, este fin de semana es el estudio de un pasado que tú no conoces y está lleno con aquello que las pleyadianas decidieron enseñarte primero. El eje, el centro, que dice que eres tierna y entrañablemente amado, que naciste magnificente y que sigas adelante con eso. Y cualquier cosa diferente que te digan está incorrecta. Y que quizás debes comenzar a ver las cosas de una manera diferente, desde un punto de vista diferente, y quedarte ahí callado y respirar y decirle a Espíritu, ¿es esto verdad? ¿Realmente soy tan amado? Y luego sentirás los escalofríos que te dirán, te tomó mucho tiempo el preguntar. Y habrá aquellos que comenzarán a recibir esa información que ya está en su Akash y que viene directamente de las estrellas. Y luego, esa idea de que viniste de otro lugar y que de hecho tienes ADN pleyadiano ya no será tan extraña ni tan rara y la gente no huirá de ti cuando tú les cuentes, les digas lo que crees, porque la ciencia comenzará a probarlo. Y entonces habrá ese lugar, un punto de quiebre, porque la ciencia tiene que involucrarse en la espiritualidad, porque el estudio de todas las cosas en este planeta es el estudio de cómo el Creador hizo todo. No puedes ir por ahí
hablando sobre una invención y luego decirle a la gente joven, no podemos decirte quién lo hizo. No menciones el nombre. Tan solo estudia lo que es. Y ahora ellos van a revelar lo que sucedió. Tenía que ser de algo más grande de lo que esperas. Estás aquí a propósito. Todavía no sabemos por qué, dirán los científicos, pero ya hay evidencia de que vinimos de otro lugar. ¿Ves cómo las religiones del planeta tendrán que reescribir algunas cosas para ser más galácticas y menos creerse todo? ¿Ves cómo Dios se hace mucho más grande y más benevolente que nunca? Y eso es lo que estamos comenzando a enseñar. Entonces, a medida que el día continúa y que las canalizaciones continúen, serán temáticos de acuerdo con lo que ustedes decidan, queridos míos, y aquello que ustedes concluyan en sus discusiones, queridos míos. Y así es como debe ser. El libre albedrío de ustedes es importante. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. El grupo está aquí para participar en una serie de enseñanzas relacionadas con lo que sucedió en Lemuria. Esta es la segunda de 5 canalizaciones. En estas cosas de las que hablamos, relacionadas con algunos misterios, sobre ese pasado que es tan lejano de ustedes que no puede ser comprobado, estas cosas parecen casi mitología. Cualquiera que se encuentra por casualidad con esta canalización sobre Lemuria asumirá que esto es como son aquellos que son esotéricos, que toman un tema que nunca sucedió y que lo expanden en su propia realidad y que luego hacen círculos alrededor y cantan alrededor. Y creerán que eso es lo que tú eres. Tan solo pregúntale a mucha gente que no hay nada sustancioso ahí, que no hay ninguna realidad que pudiera explicar todas esas cosas en las que ustedes creen. Queridos míos, quisiera decirles algo, y es esto. La razón por la cual enseñamos lo que enseñamos es para que ustedes comprendan el gran honor que Espíritu, Dios y el Creador tiene por ustedes. Esa es la única razón. No estamos investidos en una historia falsa para que ustedes se sientan mejor. No hay ninguna razón para llevarlos en un viaje que sea mitología, para que ustedes se sintieran mejor sobre ustedes mismos en el día de hoy. El hecho de que no sea comprobable ahora es también una alineación con miles de cosas que ustedes van a descubrir que hoy en día no son comprobables hasta que escarben lo suficientemente, hasta que los geólogos tengan revelaciones quizás sobre lo que realmente sucedió en el planeta, en lugar de lo que ustedes creen que sucedió basado en lo que ven y asumen. Y entonces lo que ustedes están buscando de nuevo es ese ruego a todos aquellos que tienen una mente científica, ese ruego para que salgan de la caja de lo que se les ha dicho hasta el día de hoy, basado en lo que han estudiado y eso que han asumido sobre lo que pudo haber ocurrido en este planeta. Hay información maravillosa, mágica, sobre el ser humano que todavía está por ser revelada. Parte del problema siempre ha sido esa parte de tu planeta que ha decidido volverse espiritual,
en un estilo de grupos a los que tú tienes que unirte. Y en esos grupos a los que tú te unes, también está el amor de Dios. El amor de Dios siempre está ahí, queridos míos. Es tan interesante que esos grupos a los que te unes y en los que te registras y que tienen etiquetas y edificios a los que tú entras, ese grupo entonces te dirá en una voz, en un susurro, te dirán: recuerda, somos el único grupo que está en lo correcto. En ese momento, queridos míos, deberías levantarte e irte, porque tú no puedes secuestrar las reglas del amor de Dios. Nadie puede hacerlo. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa, mucho más grande de lo que tú puedes concebir. Lo que sucedió aquí es magnificente. Y la idea de que las Pleiadianas vinieron de otras estrellas y alteraron tu ADN, parece descabellado y no puede comprobarse hoy en día. Pero en 50 años estará en tus libros, porque no hay ninguna otra explicación. Ellas vinieron a darte la verdad y las pruebas, porque quizás pasaste otro marcador de conciencia que dice que los humanos nunca volverán a la guerra y que están listos para el siguiente cambio. Ustedes van a conocer y a encontrarse con esa familia de las estrellas. Tiene que ser así. Siempre funciona así, cuando están listos. Y cuando estén listos, queridos míos, va a ser con una conciencia elevada de humanos que se verán tal como tú, pero que no tendrán múltiples cajas de creencia y que se matan unas a otras si no hacen algo correcto. Las cajas pueden permanecer en una conciencia de una madurez más elevada, una conciencia que dice: somos uno de muchas maneras de rendir culto y de amar a este Dios que está dentro de nosotros. Es nuestra forma, es nuestra cultura, no es la forma de los otros, pero los otros también pueden hacerlo. ¿No es eso maravilloso que todos podamos hacerlo de manera diferente? Eso es madurez, madurez. Porque la forma como es hoy en día no es así. El amor de Dios existe en casi todo sistema de creencia de este planeta. Es por eso que cada uno reivindica y se aferran al hecho de que creen que son los únicos que están en lo correcto porque tienen sus propios milagros. Pero si miran al otro grupo, los otros también tendrán milagros. Todos tienen sus milagros. Porque así es como ustedes son tratados, con honor y con belleza, por el Creador, para que tengan cosas buenas y benevolentes en todas las cajas de la religión. Las religiones no miran lo suficiente para ver que eso está en todas las otras religiones, pero esto va a cambiar y va a ser alterado de una manera benevolente a través de líderes que tienen ese tipo de experiencias, de tolerancia, de permitir otras cosas. Como ejemplo, por ejemplo, el líder del sistema de creencia religioso más grande del planeta. Ese líder tendría que hacer algunos cambios. En este momento, ese líder tendría que estar en otro trayecto. Bueno, lo está. ¿Acaso no lo has notado? ¿Has notado? ¿Sabes cómo era esa carrilera, ese camino en el que estaba? Pero fue reemplazado por otro papa. ¿Crees que todo eso es un accidente? Esto es lo que estamos especificando y enumerando, y ustedes lo pueden ver en sus noticias. Estas son las cosas de las que estamos hablando. Geólogos, escuchen. ¿Qué es lo que reescribió? Todo lo que tú sabías sobre qué tanto tiempo tardan las cosas en este planeta, muchos de ustedes, durante sus vidas, observaron la explosión del monte Santa Elena. Eso reescribió todo lo que se les había enseñado. Y lo sabes. Y si estás escuchando esta canalización, sabes lo que sucedió. Tú pensabas que había unas cosas que se tardaban 1000 años para lograr una cosa y la otra, pero en momentos en el Santa Elena, ustedes llegaron a ver el mismo evento. Y eso indicaría que tal vez este planeta ha hecho muchas más cosas volátiles y diferentes de las que
has visto. El sesgo es que tú mires todo como si todo fuera a suceder como sucede ahora o como sucedió antes. Esto es lo que se demora el agua para erodar esto. Esto es la forma o cómo se demora el agua para pasar por esto y para sedimentar esto, sin comprender, sin entender que literalmente en este planeta había un paradigma diferente antes de que ustedes llegaran aquí. Lemuria existió y te hemos dicho que es el resultado de uno de los puntos calientes de este planeta, donde el magma estaba cerca de la superficie y estaba aumentando su presión. Y en lugar de romper y tener erupciones en ese lugar que tú llamas Hawái, simplemente construyó y aumentó como una burbuja, y esa burbuja empujó la montaña hacia arriba. Y era volátil, y eso fue antes de que los humanos llegaran aquí. Y esa montaña estuvo aquí durante mucho tiempo. Esa montaña llamada Mu, en la mitad del Pacífico, era algo notorio del planeta. Y no fue por placas tectónicas que fue creada, fue por ese punto caliente. Y después, cuando terminó, subsidió, se hundió, pero no simplemente se hundió, sino que comenzó primero a hacerse más grande. Y ese fue el momento cuando comenzaron las erupciones y las explosiones, comenzó a hundirse, y los que estaban en Lemuria se asustaron y comenzaron a dejar la montaña. Y lentamente esa montaña se fue hundiendo, pero esa era Lemuria, y era grande, y era muy alta. Y te hemos dicho sobre eso, canalización tras canalización, hemos dado la minucia de cómo fue eso y la vida que había allí y lo que se enseñaba allí. Pero todavía hay aquellos que dicen, no puedo creer nada de eso, porque realmente no hubo ninguna Lemuria. Se hundió, pero no completamente. Se volvió lo que es hoy en día, lo que son hoy en día las islas de Hawái. Los lemurianos, que fueron parte de esa experiencia, no tenían ni idea de que no se iba a hundir completamente, y todos se fueron, todos menos unos cuantos, y esos cuantos que se quedaron dejaron un legado hasta el día de hoy. ¿Dónde estarías a salvo si la isla estuviera hundiéndose y hundiéndose? Este gigante continente de Mu estaba hundiéndose y volviéndose estas islas. ¿Dónde sería el punto más seguro? En los valles y en las grietas del interior, a medida que el océano comenzaba a crecer, a aumentar, a inundar tus playas. Entonces tú te ibas y tú subías por esas montañas, y a través de mucho tiempo, pero sobreviviste y sobreviviste allí en esos valles, y los que más sobrevivieron estaban en Kauai. Hoy en día Kauai, queridos míos, está protegida. Está protegida de invasiones, digamos, está protegida de usos inapropiados, está protegida de tantas formas, de tantas maneras. ¿Viste eso con un Nicky? ¿Cuántas tormentas tú has visto que dan una vuelta en ángulo en el último momento y se van? Floridianos, ustedes conocen las tormentas, saben cómo se rastrean esas tormentas y lo que dicen los climatólogos y hacia dónde van. No simplemente llegan a la costa y dan una vuelta en ángulo recto y se van. Pero eso sucedió en Kauai. Ha habido muchas veces en la historia donde partes y pedazos de esa isla sagrada ha sido protegida. De todas las islas de Hawái, queridos míos, esa es la más lemuriana. Pregúntenle a Melija, quien murió allí. Hay algunas criaturas mitológicas de las que hablan los hawaianos antiguos, en esas grietas, en esos valles a donde no pueden ir los turistas ni siquiera hoy en día. En algunas de las costas tan bellísimas, ¿han oído hablar del Manahuni? Ellas son las pleiadianas, son lo que queda de las pleiadianas, y son místicas porque todavía allí está la magia, y ahí permanecieron y permanecieron durante tanto tiempo que incluso hoy en día los hawaianos hablan de eso en los valles, hablan de los Manahuni, las Manahuni.
No hay ninguna prueba de que la montaña de Lemuria existió como tal, pero geólogos, si ustedes pudieran ir por debajo del agua, en los lados de esa montaña hundida, no tendrían que ir tan profundo, quizás 600 o 700 pies. Porque quieres bajar más de 400 pies, porque es importante ir más abajo de ese nivel más bajo registrado en la historia. Tienes que ir un poco más abajo de lo que la historia haya dicho que hubo mar allí. Un tiempo que tú siempre creíste que era océano, pero entonces hay algo sobre la lava. La lava preserva las cosas. Si tú perforas en el lugar correcto y puedes atravesar ese sedimento que se ha reunido ahí en esas plataformas durante miles de años, si tuvieras la capacidad de perforar eso a través de la lava, lo encontrarías. Encontrarías un tipo de vida vegetal que no debería estar ahí y estará preservado. No será petróleo porque eso es lo que la lava hace. Cubre las cosas y las preserva. Y quizás habrá una tecnología algún día con la que podrás mirar hacia adentro de estas cosas y dirás, hay estructuras, hay historia antes de la historia. Pareciera que esto estuvo más elevado antes. Y si eso ocurre, queridos míos, y están aquí, quiero que recuerdes esta canalización de hoy en día. Y tal vez, solamente tal vez, esas cosas de las que hablamos, eso que magnifica lo que es un ser humano, son verdad y correctas y precisas y no es mitología y no está ahí, no la decimos simplemente para entretener a aquellos que tú llamas de la nueva era. La ciencia va a comenzar a encontrar esas cosas que te harán poner los ojos en blanco y comienza ahora. Es difícil. La dificultad que vas a tener, queridos míos, es que eso necesariamente no llegará a los colegios, a las escuelas, a menos que haya pensadores de mucha avanzada que logren hacerlo. Porque la educación es una de las cosas más lentas que ustedes tienen. Salirse de esa percha de donde quiere mantenerse. El gobierno es lo segundo más estático que hay, no es lo primero. Entonces tienes una tarea ante ti. Y las almas antiguas en esta sala, algunos saben a quién estoy hablando, tendrán esta tarea. La tarea de descubrir lo que descubras y presentárselo al planeta de tal manera que la gente común y corriente lo vea. Y se olviden de esa ciencia y de esos reportes que te dicen que son otras las cosas. Recuerda, si la gente común y corriente comienza a utilizar inventos que tus gobiernos dicen que no pueden hacerse, entonces el invento recibirá atención. Si la forma de reportar la ciencia y los descubrimientos de la academia, en lugar vas derecho al público y vas al internet y muestras todo y lo cuentan y le dices a la gente común y corriente que participen y que descubran, vas a encontrar que la academia se quedará allí, en su propio espacio. Si vas a la academia, al gobierno, a las universidades, es posible que tome décadas para que esto se dé. Pero si vas directo al público, ellos van a estar utilizándolo, incluso antes de que el gobierno reconozca que existe. Este es un nuevo paradigma. Y tú tienes las herramientas, ¿no es así? Una de las razones por la cual el Internet y los medios sociales ha avanzado tanto al punto que ha avanzado es para preparar a este planeta para que esté avanzado, para que esté enterado de un nuevo paradigma, para que esos científicos que no tienen miedo de hacerlo, lo hagan y no tengan miedo de perder esa posición en la universidad y se reúnen en grupos para resolver los problemas del mundo porque necesitan ser resueltos y no para recibir un premio. Y eso está sucediendo. Búscalo. Estas son cosas, son tiempos cambiantes. Lemuria existió. La isla estuvo allí. La grande, ese pequeño continente estuvo ahí. Y hubo allí tantas cosas bellísimas que sucedieron allí. Ustedes son una sociedad muy, muy joven. Y apenas están saliendo de una era oscura, queridos míos. Y van a haber cambios. Yo les he dicho cambios que serán sorprendentes y sin embargo un alma antigua se sentará tranquila y dirá, aquí llega el comienzo del comienzo.
Te diremos más, pero más tarde. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Esta es la tercera canalización de 5. En una serie que es de 2 días y que es un profundo estudio de verdades esenciales y que está siendo presentado ahora sobre eso que llamamos la rueda de la enseñanza lemuriana. Nos hemos referido a eso desde el pasado. Nos hemos referido a eso como la rueda de la enseñanza. Es un sinónimo de la belleza, de todo lo que es, de todo lo que puede mostrarse a un ser humano, sobre la relación y la belleza, incluso al exponer el alma humana. La enseñanza comenzó con la nomenclatura, con las energías, con los potenciales de información faltante y todas aquellas cosas que quizás ustedes descubrirán más adelante sobre lo que la enseñanza realmente fue. Imaginen sentados enfrente de un ángel y ese ángel, ítem por ítem, comienza a explicarte quién eres. La lista te lleva a la enseñanza de Dios humano. En la rueda lo llamamos el radio Dios humano de la rueda. Los radios siempre van de la parte de afuera al centro y del centro hacia afuera. Esto en sí mismo es la metáfora. Una metáfora que dice que todo señala al centro y el centro de todas las cosas en la enseñanza siempre es eso tan misterioso para ti que también queremos demistificar, que se llama Espíritu, Dios, Creador. Pero en este radio en particular está el tema del que Cryon ha hablado desde el comienzo. Eso que va a anclar a la humanidad eventualmente. No hay ningún radio más importante, pero sí podría haber uno más importante para una región o para un momento o para un lugar. Y eso se debe a que es interactivo con las energías que los humanos crean. El radio Dios humano es la historia de la relación entre el ser humano y el creador del universo. La humanidad está comenzando a cambiar su conciencia. Parte del cambio de conciencia es madurez, crecer hacia conceptos que antes no habías practicado. Queridos míos, la mayor parte de los conceptos de la rueda de la enseñanza han estado alrededor durante mucho tiempo, pero tantos de ellos han sido secuestrados por los chamanes o los hombres y mujeres santos, pero no han sido cosas que hayan sido practicadas por el público en general, sino que son vistas como ideas tan pristinas. Entonces tú tienes que detenerte e ir a un edificio para que te renueve alguien que está a cargo de esos conceptos. Y de repente estamos diciéndote que estas enseñanzas esenciales le pertenecen a cada humano y existen en cada humano. Y una conciencia superior, una conciencia que está evolucionando, significa que más seres humanos están comenzando a recordar esas verdades esenciales. Ese recordar requiere que seas expuesto a ellas por lo menos una vez. Y en eso se ha vuelto la historia de Lemuria y también las enseñanzas en cada nodo del planeta, porque las pleyadianas enseñaron verdades esenciales muy cuidadosamente para que tuvieras libre albedrío para aceptarlas o ignorarlas. La conciencia de la humanidad en sí misma generalmente está comenzando a cambiar. Una conciencia más vieja es muy autoritaria. Es militarística, si quieren decirlo así. Y eso llega incluso a la familia.
No fue hace mucho tiempo que incluso a las familias se les enseñaba que practicaran eso que tú ves en gobiernos antiguos y en los militares. Y es así. No dejes que las tropas o que los niños o que los ciudadanos piensen por ellos mismos. Porque si piensan por sí mismos, entonces habrá rebelión. Y entonces lo mejor para hacer es guiarlos y decirles cómo deben pensar. En los militares ha funcionado bien, porque pelean batallas y entonces no necesitas librepensadores, sino aquellos que obedecen. Eso para poder luchar esas batallas. Pero tanto de la conciencia del planeta ha sido considerada como un campo de batalla. Batallan de país a país, de pensamiento a pensamiento, de grupo a grupo, de corporación a corporación. Todos están en una batalla. Pero eso está cambiando. Toda la idea de competir está cambiando. Estás comenzando a tener el concepto de una fusión, de una confluencia de energía en la que comienzas a considerar no la competencia ni la separación, sino la idea de que la unidad, de hecho, puede crear algo mucho, mucho mejor. Y estás en lo correcto. ¿Cómo entonces va a cambiar eso? ¿Quién tú eres? Va a cambiarlo todo, queridos míos. Si dejas esa idea de la competencia y de que el que gana se lo lleva todo, eso cambiaría tu gobierno, ¿no es así? ¿Y qué tal las corporaciones? Eso también cambiaría las corporaciones. Eso también cambiaría toda la competencia. Y comenzarás a darte cuenta de algo, que estas nuevas energías que están comenzando a organizarse están creando mucho más que la totalidad de la suma de las partes y genera una energía con mucha compasión. Hay algo que tú no esperas y es cooperación, gentileza, paciencia. ¿Qué sucedería si tuvieras una humanidad que comienza a estar no solamente consciente de las verdades, sino qué tal si fueran esta humanidad habilitada en estos conceptos? En una nueva conciencia, te diré, no habrá un miedo de la rebelión. Esa es una conciencia vieja. A cambio de eso, entre más se unen con pensamientos similares y de cooperación, más se elevará la conciencia en este planeta y mejor será todo. Y estoy hablando de todo, desde lo más práctico, desde obtener los recursos. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar por qué esto sería una diferencia y sería doblar una esquina? Y entonces el estudio del día de hoy de esa relación entre Dios y el humano se vuelve un modelo. Entre más parecido a Dios te conviertas, así sea en un poquito, de manera pequeña, se creará más energía, una energía que no esperabas, que afectará algo más a tu alrededor. Hemos descrito un nuevo axioma, una nueva regla, si quieres llamarlo así, algo que solamente las conciencias maduras y elevadas podrían considerar. ¿Será acaso posible que dos personas que se unen en amor y en compasión puedan crear una energía mucho más grande que la suma de las partes? ¿Y qué haría esta energía o en qué se convertiría? ¿Qué tal si se vuelve un campo, si se derrama a todo tu alrededor? ¿Qué tal si se vuelve en una invitación para que otros la vean y lo acepten? Eso es nuevo. Y estamos hablando literalmente de la física de las emociones, la física de la conciencia. Y si vamos a hacer eso en este momento, tenemos que hablar de los niños. Y entonces, por tan solo un momento, antes de cerrar esta canalización, quiero dirigirme a los niños. Pero más que eso, quiero hablar sobre cómo los niños te reciben. Ahí, queridos míos, hay una nueva conciencia de los niños en este planeta, una conciencia que llega aquí mucho más equipada que nunca antes en la historia, más equipada para la enseñanza conceptual.
Y lo que quiero decir con enseñanza conceptual es un cambio de la naturaleza humana. Vas a verlo primero en los niños, porque ya no van a actuar como tú actuaste o como actuaron aquellos antes que ti. Y te hemos explicado por qué. ¿Por qué? Te hemos dado esas razones durante 30 años. Pero la diferencia se va a mostrar claramente en cómo los entrenas y cómo les enseñas y qué les dices. Ha sido notado por los psicólogos y por los biólogos que lo que sucede entre las edades de 0 a 6 establece un modelo, un escenario que es tan profundo que dura toda la vida del individuo, a menos que sea deshecho. Algunas veces es muy positivo, otras veces no. Pero es un modelo que se graba casi que al nivel celular de los niños que aprenden cosas de cierta manera. No puedo mostrarles un ejemplo más profundo que este. Si tú eres una mujer, una niña, un bebé, y creces en una familia y tu padre es un abusador, no hay nada bueno ahí. Y cuando puedes dejar tu casa y mirar alrededor y encontrar una pareja para ti, un amante, un marido, casi todo el tiempo, casi siempre tú eliges también una pareja abusadora. Y eso no tiene sentido, queridos míos. No es lógico. No tiene sentido para nada. A menos que tú comprendas la programación que te fue dada y que te dice que así es como funcionan las cosas, que así es como son las cosas. ¿Qué vas a decirle a los niños cuando tú sabes que sus antenas son más altas y mucho más receptivas que nunca antes? Quiero darte un consejo a los padres y a los abuelos. Tú miras a los ojos de ese niño que es tan inocente, tan listo para recibir, tan joven, no tiene vibraciones de ningún tipo, quizás solo la de los ancestros. El niño te mira y busca tu influencia, busca a ese padre, a ese progenitor. Y los padres pueden irritarse, lo sabemos. Tienes ahí al niño que está creciendo y esos primeros 6 años siempre diciendo lo mismo y lo mismo, queriendo captar tu atención, gritando cuando pueden, jalándote la pierna, todas las cosas para decir algo o ser algo. Y es tan fácil para un padre o madre irritarse. Déjame preguntarte. ¿Es que es fácil que te irrites o es que siempre estás irritado? Y si siempre estás irritado, el niño comprende muy rápidamente que no es importante, porque son hechos de un lado. Ellos no comprenden los protocolos de los buenos modales. ¿Qué tan compasivo puedes tú ser con eso? Entendiendo al niño, al escuchar esta canalización, probablemente están escuchando esta canalización más almas antiguas que jóvenes. Eso es simple, una demografía de quienes están despertando en el planeta. Pero también estoy hablándole a padres jóvenes y luego le hablaré a los abuelos. Y a los padres jóvenes quiero preguntarles, ¿cuál es el modelo que quieres mostrarle a tu niño para que cuando ellos dejen tu casa repitan ese modelo? Porque lo harán. ¿Cuál es ese modelo? Y todo lo que puedo decirte es que entre más amoroso y paciente y compasivo seas con el niño, sin importar lo que estén haciendo, más recibirán esto. Y vas a verlo inmediatamente cuando se vuelvan adultos jóvenes y tengan que tomar decisiones por sí mismos, van a copiar el modelo. Y van a ver la paciencia y la compasión y van a duplicarlo. Queridos míos, eso se llama evolución progresiva. Generación tras generación van a mostrárselo a sus niños y esos niños a mostrárselo a sus niños. Ese nuevo modelo. ¿Cómo vas a establecer el modelo? No te dejes engañar por ese modelo de la vieja energía que quizás te enseñaron.
tienes que tener firmeza y disciplina. Sí, es así, pero al mismo tiempo tú puedes hacerlo con lógica y siendo amoroso y paciencia y compasivo para que sea visto como algo amoroso. Verán un padre, unos progenitores compasivos. Y si tú eres un abuelo y te enfrentas con algo con lo que se enfrentan tantas almas antiguas, tienes niños y tú ves que se les están enseñando cosas disfuncionales por tus propios hijos y por sus parejas, ¿qué debes hacer tú, abuelo o abuela? Cuando esos pequeñitos llegan a ti y alan tu manga y te dicen esto y lo otro, y tú te das cuenta que te están diciendo cosas que sus padres les dijeron, que quizás son tus hijos, no solamente el padrastro o la madrastra. ¿Qué vas a hacer con eso? Número 1, no les digas que sus padres les están enseñando mal. No hables mal de sus padres. Eso generaría una lata de gusanos. Te he hablado de energía que se crea y que tú no esperas. Si tú los miras a los ojos y simplemente les dices, yo te amo, Dios te amo, siempre puedes hablarme. Y tú puedes disimular por ahí el no decir quién está mal o quién está bien. Tu única tarea es mostrarles más compasión de la que ellos ven en sus padres. Y esto es lo que sucede. Estos niños son tan intuitivos y cuando crezcan y lleguen al lugar donde tendrán que hacer decisiones, ellos irán a tocar a tu puerta y no a la de sus padres. Eso puede darte escalofríos. Esa es la influencia que tú tendrás. No es por la información que les has dado, abuelos, sino eso que les mostraste de quién tú eres y de lo que hay ahí de ese amor. Y por eso ellos siempre irán a ti, sabrán que siempre pueden ir a ti, incluso si sus padres se han vuelto disfuncionales, o si sus padres se han separado, o si se han vuelto disciplinarios, o si sus padres se han vuelto abusadores. Los abuelos pueden deshacer todo eso, porque durante toda su vida el niño sabrá a dónde puede ir a buscar la verdad. ¿Qué vas a decirle a tu niño sobre Dios? A ese niño de 1 a 6, ¿qué modelo le das? No estoy hablando de tus sistemas de religión o de tus doctrinas. Voy a preguntarte, de mirada a mirada, ¿qué le dices a tu niño cuando está en su cuna mirándote? Antes de que tengan conocimiento de palabras, simplemente te están mirando. ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a decirle, no, yo no voy a hablarte de Dios, espera a que seas más grande y vayas a la iglesia? Eso será ya muy tarde. ¿Qué vas a decirle? Esto es para esos padres jóvenes. ¿Qué vas a decirle cuando están en su cuna mirándote a los ojos? Y este es el consejo que quiero darles y que va a cambiar el planeta. Quiero que les digas que hay una fuente creadora llamada Dios o Espíritu que los ama mucho más que cualquier cosa en el mundo. Quiero que les digas que son magnificentes a los ojos de ese Creador y que ese Creador lo ama tanto como tú lo amas. Eso los pone en un camino de autoempoderamiento que no va a resultar en rebelión. No va a resultar en rebelión. E incluso en tu familia, eso va a terminar en madurez. Eso es lo que está sucediéndole a los niños. Ellos van a entenderlo y comenzarán a comprender que sin importar a cualquier doctrina entran, ellos serán lo suficientemente inteligentes para recordar lo que tú les dijiste, que Dios es amor y que ellos son amados y que los ángeles están a su alrededor todo el tiempo, incluso de noche, y que nunca están solos y que ellos son hermosos a los ojos del Creador. Y eso va a cambiar el mundo, generación tras generación. Si van escuchando estas palabras, eso va a cambiar el mundo. Y eso es lo que las pleyadianas dijeron en este radio que fue enseñado hace tanto tiempo, tan profundamente práctico, hoy en día. Y así es.
Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Sin duda, habrá quienes llegarán a esta canalización y pensarán que es una canalización de una, sin saber que es la cuarta de 5. Ahora, le hablo a esa persona que no ha descubierto esto y le digo, quizás estás escuchando en el lugar equivocado. Hay lugares en la web, utiliza tu intuición, donde todas las canalizaciones están organizadas correctamente y están todas allí. Es la cuarta de 5 porque la enseñanza es sobre la rueda de la enseñanza. Los radios tienen diferentes métodos y modalidades de enseñanza y diferentes temáticas, todos ellos. Y este tema en particular se llama vida de niño. Y si tú te preguntaras, ¿qué significa esto realmente? ¿De qué se trata este radio de la rueda? Se trata de vivir más tiempo, más largo. Ese sería el tema, si quisieras condensarlo. Puedes haber notado que en el trabajo de Cryon ha habido un énfasis en la longevidad, porque estamos hablándole a almas antiguas y les decimos, este es un momento en el planeta en que ustedes son muy necesarios, mucho más que antes. También sabemos que algunos de ustedes tienen esa situación en la que si hay demasiado dolor o demasiada aflicción en sus vidas, ustedes quisieran irse, morir, lo sabemos. Pero hay un paradigma diferente que está llegando. Ustedes son necesitados aquí para que vivan mucho más tiempo. Es verdad, sin duda, que el alma es eterna y todos regresarán. Pero piensen en la eficiencia de eso. Si te toma 20 años crecer y recordar quién eres y continuar, en cambio estamos diciendo que la longevidad es la clave, la salud es la clave. Hemos hablado de acción compasiva, hemos hablado de muchas cosas y también hemos hablado de mantener a ese niño interior vivo. Hemos hablado de la alegría y de lo que significa la alegría. Debería ser intuitivo para la humanidad saber que la alegría es la clave de la salud, pero no es así. Y sin embargo, si es algo intuitivo, de alguna manera, imagínate por un momento un escenario como el que voy a darte a continuación. Ahora, yo nunca he sido un humano, entonces pretende por un momento que yo no tengo ni idea de quién eres y entro y veo a un recién nacido a quien se lo está llevando a casa y veo a sus padres que lo llevan a casa y le tocan la mejilla y hacen muchas cosas al niño recién nacido y para hacerlo reír. Ahora, ¿por qué harían eso? ¿Puedes imaginar tan solo por un momento si el papá se levanta en la mitad de la noche porque escucha algo en la otra habitación y entra y ve al recién nacido que está sonriendo y él corre donde su esposa y dice, llamemos a los paramédicos porque el niño está sonriendo, y ella dice, oh Dios, imposible, no, y qué tal que se ponga a reír, entonces todo se acabará. Pero no es así. De hecho, intuitivamente tú le tocas al niño en la mejilla para que se ría, para que sonría. ¿Por qué? Porque intuitivamente tú sabes que si puedes hacer que en cualquier niño o en cualquier adulto deprimido que pueda sonreír, que pueda estar alegre, eso es lo mejor. Es lo mejor, porque eso está lleno de amor y de compasión y de comprensión, y eso es lo que tú quieres para un bebé. Y sin embargo, a medida que el bebé crece, todo comienza a opacarse. Puedes verte a ti mismo yendo donde tu adolescente y tocándole la mejilla y esperando una sonrisa. Todo parece que todo se calma, se baja un poquito. Con el niño está bien. Hay un nuevo paradigma. Damas y caballeros, no estoy insinuando que vayas por ahí chuzando a la gente en sus mejillas para que se rían, sino te digo, ¿por qué no los chuzas esotéricamente con alegría y amor y compasión? Si ven que tú eres una persona alegre, quizás responderán en retorno y también se reirán.
reirán. La risa es contagiosa, realmente lo es. Cuando uno se ríe, los otros se rían. Hay un espejo de neuronas que disparan hacia todos lados, y cuando terminas de reír en una sesión de risa, te das cuenta que algo sucede en tu cuerpo. Te sientes renovado, sales de la sala y a cierto nivel tú dices, quiero volver a hacer esto. Llévame a un lugar, quizás a una película, a un cine, donde yo pueda experimentar una hora de risa. Y yo sé que eso es casi como estar en el hospital y que me pongan oxígeno para regresarme al estado de salud al que debería estar. Pero ¿por qué esperar? Hazlo ahora, ríe ahora. Y la canalización es esta, es una canalización corta, tan solo para decirle a todos ustedes que ese niño interior es el secreto de la longevidad, de la salud y de todas esas cosas que tú buscas, por las que tú luchas en otras áreas. La risa es la mejor química que puedes utilizar para tu cuerpo. Puedes embotellarla y venderla y distribuirla, eso sería lo mejor, pero no tienes que hacerlo. Todas tus células responden a la alegría y a la risa. ¿Puedes imaginar, tan solo por un momento, uno de los momentos más profundamente felices que hayas tenido? Y quizás para ti, mujer, es la primera vez cuando nació tu hijo y la primera vez que lo miraste a los ojos. Podría ser lo mismo para el hombre. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste ese momento tan feliz y te lo pegaste a tu vida, a tu corazón, para ir siempre por ahí con alegría? Y algunos dirían, no tengo nada, ningún recuerdo alegre. Bueno, si yo pudiera darte un gran panorama, tú cambiarías lo que piensas. Si yo te mostrara quién eres realmente, cambiarías tu forma de pensar. ¿Sabías que el alma es para siempre? Y digo eso porque eso significa que hay cosas después de la muerte que son alegres y hermosas y maravillosas y encantadoras. Y eso no es todo. Si yo te doy 3 cosas que pasan desde el otro lado del velo, aquí al planeta, cada vez que tú naces, ellas serían amor, compasión y humor. Y eso entonces ruega la pregunta, ¿se ríe acaso Dios? Y la respuesta es, Dios es risa, Dios es alegría. Piensa en eso por un momento. En el otro lado del velo, queridos míos, cuando tomes la última respiración, no vas a despertarte a un juicio, vas a despertar en una fiesta. Y eso va a estar lleno de alegría multidimensional y de risa y de luz y de una bienvenida a casa. Quiero que visualices eso y que tengas eso en tu corazón para cada persona que fallece aquí mientras tú estás aquí. En lugar de estar tan solemne en esa música de funeral, yo quiero que sepas que esa persona a la que estás mirando en el ataúd está teniendo un tiempo, unos momentos realmente alegres. ¿Por qué no te aferras a ese nuevo paradigma? Es para eso que estás aquí, como un alma antigua en un tiempo nuevo. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Estamos aquí reunidos para una clase de la rueda de la enseñanza, y esta es la 5ª canalización de 5. Si quieres darle una mirada al radio de la rueda que estamos estudiando ahora, se llama el espejo. Cuando les di la información original y estuvimos en eso que era Lemuria, en esa isla grande, yo sé que algunos se preguntaban qué significaba eso. Y ahora, a medida que pasa el tiempo y que la enseñanza madura, se hace más madura, ahora comienzas a entender el cuadro. A medida que miraste
a los ojos de la otra persona. En el ejercicio que tuvimos antes, hubo momentos de ajá, y solamente fue un pequeño ejercicio. ¿Qué ganaste de eso? Déjame preguntarte, ¿hubo energía producida cuando hiciste eso, mirar al otro a sus ojos? Mucho más que eso, hubo una conexión cuando lo hiciste. Más que eso. ¿Será posible que alguno de ustedes pudo verse a sí mismo en el otro o al otro en sí mismo? O probablemente una alianza que dice que ambos somos almas en un viaje. Incluso más que eso, quizás hubo amor. Un ser humano pasando por la vida y otro ser humano también pasando por la vida y posiblemente nunca volverán a verse, pero hubo amor. Y de eso es de lo que hablamos. Cuando un ser humano naturalmente en este planeta actúa de esa manera, intuitivamente, mirando al otro, cuando una persona pensará en otro que está en otro país y no solamente siente empatía, sino acción compasiva por ellos. Y no es que sufra por el otro, sino más bien siente una conexión con él, quizás por las circunstancias que el otro está pasando. Porque ellos ven en ellos mismos a esa otra persona. Y el espejo entonces se completa, porque ves, el espejo es un círculo. Hace muchos años te dimos un ejercicio y te dijimos que te atrevieras a mirarte al espejo, abrir tus ojos, mirar tus propios ojos y decir: yo soy Dios, yo soy magnificente, yo soy eso que yo soy. Y a muchos esto les pareció difícil, porque esa no es la forma ni el estilo del planeta en este momento. No hay ese respeto para eso, ni siquiera de ti por ti mismo. Y entonces el espejo es una metáfora para la unidad con todas las cosas, pero especialmente de la conexión entre humano y humano. Si vas a sacar algo de estos 2 días de estudio, si vas a llevarte algo contigo y tuvieras que hacer una lista, ¿por qué no comienzas con el espejo, y terminas con también? Y eso sería la compasión del uno por el otro, la compasión por caminar todo este viaje, todo este trayecto, como todos tienen que hacerlo y lo han hecho. Hay muchas culturas que no tienen los aspectos de tu cultura y sus problemas puede que sean completamente diferentes, y sin embargo emocionalmente son muy parecidos todos. A medida cuando tú miras al planeta a través de los ojos de las noticias quizás, o de tu conexión simplemente con el barro de la tierra quizás, puedes volverte uno con todo, tanto así que puedas sentir al otro y sentir a la tierra. Y esta es la directiva principal, si es que tuviera que haber una, la directiva principal para el alma antigua en esta tierra. Tú eres un espejo del Creador. Y en eso se genera energía y compasión que después crea otra energía más allá de esa, una energía que va más allá de ti. El ejercicio que acaban de hacer, ¿no sintieron acaso que eso creó una energía que estaba más allá de esa energía con la que llegaron acá? Eso después, entonces, esa es la historia que nosotros contamos, que como alma antigua compasiva caminando por este planeta, tú creas cosas. Imagínate una burbuja de madurez o de alegría a tu alrededor porque tú has pasado por cosas y llegas a tomar decisiones maduras y te yergues alto y sabes quién eres y eres un espejo de Dios a cada paso. Imagínate esa burbuja de Dios que es de 8 metros de ancho, más de 20 pies a tu alrededor. Y a medida que caminas, esa burbuja va contigo. Y cuando caminas, cuando entras a una habitación o con colegas o a donde personas que no conoces o quizás en un teatro, algunos de ellos es posible que sientan algo y de pronto se detienen y te miran.
debido a esa burbuja que llevas contigo, esa burbuja de Dios. Esa burbuja es el Merkaba, pero más allá de eso, es tu burbuja de alegría, la actitud que llevas contigo, la actitud de ser uno con todas las cosas, esa actitud que tú llevas por todos lados. Eso cambia la sociedad, queridos míos. Cuando eres amable y compasivo, eso cambia la sociedad. Cuando llega un sirviente a una mesa, un mesero en tu cultura, ¿es para ti tan solo un mesero, un sirviente o es parte de tu familia? Cuando haces un pedido con alguien que ha tenido un día malo y no te quieren mirar a los ojos, puedes entonces sentir esa conexión con ellos, porque ellos están en el mismo camino que tú. Quizás tienen una circunstancia diferente en ese momento. Tú también has tenido malos días en el pasado y tú sabes cómo es eso. Puedes tener empatía al punto de sonreír y bendecirlo y darle un apretón de manos compasivo, quizás un abrazo metafísico sin que ellos lo sepan. Te diré, ellos lo sentirán. Es posible que incluso miren a tus ojos por un momento y habrá una conexión momentánea y te dirán, se preguntarán, ¿quién eres tú que puede hacer eso? Y la respuesta es un alma antigua en este planeta que está madurando en conciencia, en cuidado de los otros, en despertar de la conciencia y de la conciencia de unidad que hay a tu alrededor. Queridos míos, el radio del espejo es el radio de Gaia, porque también contiene una conciencia, un darte cuenta de la naturaleza. Hemos dicho esto antes y de pronto te sorprende que incluso las rocas de este planeta tienen vida. Hay vida multidimensional de cierto tipo en todas partes, y te diré, cuando caminas por la arena en la playa, cada granito de arena conoce tu nombre. Es así de profundo. Si tú llevas energía compasiva por todas partes, la tierra responde, los animales responden. Cuando pasas por ciertos lugares, algunas veces los niños responden también. Y la razón de todo esto es porque esas cosas, las cosas que son más espectaculares y la majestuosidad más grandiosa del planeta, esa que hace que las cabezas se volteen para mirar, es esa alma antigua que se vuelve un maestro y que camina con esa burbuja compasiva y después simplemente va de nuevo a su trabajo o a su familia, no como un orador, sino como un ser humano común y corriente, enamorado con la tierra, de la tierra. Y eso, queridos míos, es la maestría. Esta es la enseñanza y siempre la ha sido y siempre lo será. La enseñanza para cada humano de parte de Kryon, y eso se esparcirá entonces de humano a humano. Y estoy diciéndote algo en este momento, algo a lo que los futuristas mirarán y moverán su cabeza. Hay una revolución que está llegando, una revolución de compasión. Hay una evolución que está llegando, una evolución de la compasión. Y la forma como será vista en un comienzo es diferente de aquello en lo que se convertirá. Primero será vista como algo poco usual, pero después se volverá eso parte o la naturaleza humana. Esto es lo que enseñamos y lo que hemos visto que sucede en este planeta. Y de nuevo te advertimos, te decimos esto: 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Así es como se progresa. Si no estás atrás, levántate y muévete hacia adelante, sabiendo que tú tienes la luz hacia adelante, no tu parte de atrás. Esto es crítico, que comprendas esto, cómo es el progreso y la evolución de la conciencia y cómo se verá. Yo lo he visto antes y voy a verlo de nuevo, justo aquí.
Sal de este lugar diferente de cómo llegaste. Y así es.